Primer experimento. Para este experimento utilizaremos una aguja, un imán, un hilo y una cinta adhesiva. Vemos cómo al atar la aguja al hilo y el hilo a una superficie estable, la aguja, siempre y cuando esté cerca del imán, se va a ver atraída hacia este, siendo en esta cercanía el imán más fuerte que la gravedad que empuja a la aguja para el centro de la Tierra. Cuando se acerca una aguja de hierro a un imán, la interacción entre ellos se debe al fenómeno conocido como magnetismo. Los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur, y generan un campo magnético a su alrededor. Al acercar una aguja de hierro al imán, los dominios magnéticos en el hierro se alinean con el campo magnético del imán, lo que resulta en una atracción entre la aguja y el imán. Esto ocurre porque los materiales ferromagnéticos como el hierro tienen la capacidad de alinearse magnéticamente en presencia de un campo magnético externo. Para el segundo experimento utilizaremos los mismos objetos que en el experimento pasado, además de un encendedor. Al calentar la aguja en este punto de atracción con el imán, llegará un punto en el que la temperatura de la aguja la desimantará. Cuando se aumenta la temperatura de la aguja de hierro, ocurre un fenómeno llamado pérdida de magnetización. A temperaturas más altas, la agitación térmica de los átomos y las moléculas en el hierro se vuelve más intensa. Esto interfiere con la alineación de los dominios magnéticos en el hierro, lo que resulta en una disminución de la magnetización del material. Como resultado, la aguja de hierro pierde su capacidad de ser atraída por el imán. Para el tercer experimento necesitaremos una aguja, un imán, un recipiente pequeño con agua y un plástico. Al imantar una aguja frotándola con un imán, incorporarle flotabilidad y dejarlo en el recipiente con agua, este apuntará al polo norte magnético o al objeto metálico más cercano. La brújula consta de una aguja magnética que está suspendida en un eje y puede girar libremente. La aguja magnética está suspendida y tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte de la aguja magnética se orienta hacia el polo sur magnético de la Tierra. Cuando la brújula se mantiene en posición horizontal, la aguja magnética se alinea con el campo magnético terrestre y apunta hacia el polo norte magnético de la Tierra. La punta de la aguja magnética señala hacia el norte geográfico. La brújula se basa en el magnetismo terrestre y puede verse afectada por la presencia de objetos metálicos cercanos, campos magnéticos fuertes o interferencias electromagnéticas. Cuarto experimento. Para este experimento necesitaremos 2 metros de alambre de cobre barnizado, 2 baterías de 1.5 voltios, 2 clips de soporte y un imán. Las dos baterías se conectan entre sí para sumar sus voltajes y se ponen los clips de soporte de forma paralela en cada lado de las baterías. Le damos 50 vueltas al alambre de cobre para crear una bobina. Se dejan 2 extensiones lineales de esta, se raspan las partes de esta bobina que van a tener contacto con los clips y se ubica el imán en la batería de forma que interactúe con la bobina y genere movimiento. Cuando se aplica una corriente eléctrica a la bobina en forma de elipse, se genera un campo magnético alrededor de la bobina. Este campo magnético interactúa con el campo magnético del imán, lo que resulta en una fuerza de atracción o repulsión dependiendo de la polaridad de los imanes y la dirección de la corriente de la bobina. Cuando un lado de la elipse de la bobina se atrae por el imán, el otro lado inmediatamente sube y se repite el ciclo.